Estamos llevando la 33ª Asamblea Juvenil Álvaro Puechocue del territorio del norte del Cauca. Acá pues han llegado muchos compañeros de los diferentes resguardos, nos hicieron falta unos por algunos inconvenientes que se presentaron a última hora, pero igual estamos haciendo un trabajo con los que han llegado, han venido a participar, con los que nos están acompañando dentro de aquí el mismo territorio de Corinto. Y pues motivarlos a que sigamos acompañando los espacios comunitarios, en este caso las asambleas. Eso hace parte del control territorial, de que nuestros jóvenes estén ahí y estemos pendientes a dónde están nuestros jóvenes, qué están haciendo, más las personas que están liderando o están coordinando este espacio, el movimiento juvenil. En el tema económico, pues ya lo mencionaba, no es solo mirar, sino cómo hacer gestiones en este tema de paz, pues todos sabemos que se viene una coyuntura en el tema de muchos proyectos que están llegando a nuestros territorios. Cómo como jóvenes nos respaldamos y generamos una propuesta, porque esos proyectos que vienen con un propósito, pero cómo ese propósito que viene nosotros lo aprovechamos y le damos otra orientación que es para articularnos entre nosotros mismos con un recurso que nos puede fortalecer para el propósito que buscamos. Entonces, alternativas de gestión y mirar proyectos con las alcaldías o con los resguardos, porque esos proyectos son también los que nos ayudan a fortalecernos a nosotros como jóvenes y seguir en el marco de esa unidad. Entonces sería como eso que quería aportarles y pues que sigamos en resistencia, sigamos acompañando, aportando los diferentes espacios, no solo como jóvenes, sino a las asambleas, a los congresos, bueno, que estemos ahí pronunciándonos para cada día más levantar y fortalecer este programa. Posicionamiento del movimiento juvenil. ¿Y por qué estamos tocando ese tema? Pues con todo el contexto general a nivel de acá y a nivel de Colombia, con todos estos procesos, tenemos que ir posesionando el movimiento juvenil para hacer un buen control territorial junto con toda la misma comunidad, pero también ver cómo todo esto, a ver qué es lo que está pasando con ese consumo de sustancias psicoactivas que se ha incrementado en nuestros territorios y nuestros colegios. Entonces, también por todo lo que se ha venido con las culturas urbanas, entonces todo esto decidimos tocar el tema del día de ayer. Bastante preocupante el incremento de la marihuana. Jambaló lo ha tenido, Jambaló antes decía que nada más era en la zona baja de que se cultivaba y de que pues, habían consumidores, ahora ya hasta la parte de la zona alta, que es pues, la zona más fría, hasta allá se está cultivando. En los demás territorios aún sigue el tema de la marihuana y es preocupante. Desde ahí también va enfocado también cómo hacer el control territorial. Entonces la pregunta es ya para ustedes, ¿cuáles son las estrategias y actividades que proponen para evitar el consumo de las sustancias explosivas como la marihuana, la cocaína, el éxtasis y un poco de tal? Todos que porque le jalan a la marihuana, bueno, todo el cuento, ¿no? Entonces, o sea, no nos ponemos a ver quiénes somos también. A veces vamos los fines de semana, encontramos a los profesores borrachos, como lo decía ayer el abuelo, don Henry, ¿cómo se llama él? Donde él decía, hablamos pero no nos miramos, prácticamente. Como dice el dicho, juzgamos al que está al lado, pero no miramos los errores de nosotros. Entonces eso debería ir de nuestra parte primero, o sea, pensar para poder actuar. Porque verdaderamente a veces los padres llegan borrachos, con maltratos a la casa, y eso conlleva que uno como hijo aprenda eso. Y cuando un padre es bien, o sea, sabe educar a su hijo, así su hijo se sabe comportar en la calle o donde quiera que vaya. Entonces yo pienso que prácticamente eso es de modificar eso desde la familia, de manejar la cultura, porque a veces estamos olvidando hasta los valores propios que nosotros debemos tener. Gracias.
Como les venía contando, o sea, el proceso del movimiento juvenil es un proceso que pues está cumpliendo más de 37 años, haciendo un recorderis que en 1980 pues nace el movimiento juvenil gracias a un sacerdote llamado Álvaro Ulpue, que fue uno de los primeros sacerdotes indígenas que comenzó a preocuparse por la juventud, que él cuando llega al municipio de Toribío, más o menos en el año 1977 al 78, encuentra en Toribío pues una cantidad de problemáticas que todavía hoy siguen sosteniéndose en los resguardos indígenas, ¿no? Y es que los jóvenes primero no tenían acceso a la educación, no habían escuelas, no habían colegios. En segundo lugar, pues los jóvenes estaban inmersos en el problema de drogas, de alcohol, ya en ese tiempo, en los años 80. Y hace que se preocupe por los jóvenes y comienza a trabajar mucho el proceso de concientización y de orientación a los jóvenes en el sentido de que se pusieran a estudiar, de que pues, se pusieran a fortalecer los procesos organizativos, fuera de crear escuelas y colegios para que estudiaran, pues también para que se fueran interesando en el proceso de dejar, como se dice, los vicios, ¿no? El consumo de alcohol, las drogas y la vagancia, como se dice. Entonces comienza como a buscar jóvenes para ese proceso y hace que desde 1980 pues el proceso del movimiento juvenil siga creciendo, se siga fortaleciendo. Primeramente se hace un trabajo de sensibilización y de orientación a un grupo de unos 20 o 30 compañeros en Toribío. Posteriormente, con el nacimiento del proyecto NASA en el municipio de Toribío, pues nace el proceso de jóvenes y este proceso se ha venido extendiendo con el nacimiento de los planes de vida y proyectos de vida, que son como lo que nos guía a nosotros en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, después de que se hace el trabajo en el municipio de Toribío, pues se extiende el trabajo de jóvenes, van creciendo más jóvenes van llegando al proceso y se van hacia el municipio de Jámbalo y resguardo de Jámbalo con el nacimiento del proyecto global. Posteriormente se va extendiendo el trabajo a Miranda con el proyecto Unidad Páez, en Corinto con el proyecto Chachaguala o Plan de Vida Chachaguala, luego al resguardo de Huellas Caloto con el proyecto o Plan de Vida Integral, luego al Yulutz con los resguardos de Concepción, Guadualito, Cerro Tijeras, Nazaquihue, que eran los resguardos que conformaban el proyecto Yulutz, Canoas, y ya en los últimos años, a partir del año 2000, pues se extiende el trabajo con jóvenes a través del proyecto Saspiñiquihue, que ya cubre los resguardos de Delicias, Concepción, Polo Nuevo, Ceral, Cerro Tijeras. O sea, el trabajo se vino extendiendo a nivel del norte y lastimosamente pues al padre Álvaro en 1980 lo asesinan, ¿no? Lo asesinan por defender los derechos, por la recuperación de tierras, por la recuperación de los derechos de los pueblos indígenas, pero queda un grupo de jóvenes que en 1989 del 84 matan al padre Álvaro, pero hay como un adormecimiento hasta el año 89 y en 1989 gracias a un joven llamado Gabriel Paví y a un grupo que lo acompañaba, pues renace el movimiento juvenil y ha comenzado a crecer bastante hasta tener hoy pues casi un cubrimiento total de 20 resguardos indígenas en el norte del departamento del Cauca. Eso quiere decir que el movimiento juvenil ha crecido tanto. Esta 33ª asamblea que se hace aquí en Carrizales, en el resguardo indígena de Corinto, pues es la asamblea del cumpleaños número 37 de haber nacido el movimiento juvenil. Son 33 asambleas, pero 37 años del nacimiento del proceso. ¿Qué se ha venido haciendo? Analizando esas estrategias, pues se han tenido que venir fortaleciendo a medida que ha ido pasando el tiempo, a medida que se hace cada asamblea. El proceso del movimiento juvenil nace como un espacio de formación, de orientación y de concientización de los jóvenes. Y el proceso, el objetivo del movimiento juvenil es formar a los jóvenes en todas las dimensiones de la personalidad, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, y esto ha hecho que el movimiento juvenil se convierta en las escuelas de formación de los nuevos líderes que están asumiendo dentro de los resguardos, dentro de las asociaciones de cabildo, dentro de los programas. O sea, es como la escuela de formación. Para esto pues se han tenido que hacer unas estrategias o inventarse unas áreas de trabajo que se le han llamado. Entonces, una de las áreas del movimiento juvenil que lo forma uno, que lo ha formado porque pues nosotros hemos pasado por esas escuelas y somos fieles testigos de que esto ha resultado y que ahí es que nos han formado, porque quizás la educación de ir al colegio, de ir a la universidad nos da educación pues oficial, educación blanca como se dice, o educación desde otros conocimientos, pero desde lo propio nos forman en estos procesos de escuela. De la Escuela de Animadores Juveniles, la CETAD que se llama, ha sido el proceso donde se han formado muchísimos líderes, ¿no? Creo que a nivel del norte del Cauca, quien haya llegado a ocupar puestos de liderazgo o cargos dentro de la comunidad, al menos lo ha tocado un ratico el movimiento juvenil.
Esas son las escuelas de formación. También un trabajo que se inventaron y es llegar a los colegios y a las escuelas y se llama la red estudiantil. O sea, la red estudiantil con talleres, con charlas de formación, con charlas de sensibilización y de orientación. Está también los grupos juveniles. Los grupos juveniles son el alma del movimiento juvenil porque son los grupos que se hacen allá en las veredas, ¿no? En cada una de las veredas hay un grupo de jóvenes, grupos de artesanos, grupos de tejedores, grupos de fútbol, grupos de música, grupos de danza, grupos de artesanías, grupos de estudiantes. Entonces son como el alma del movimiento y son los grupos que hoy se congregan en estas asambleas, ¿no? Está la de las mingas juveniles, que es una experiencia muy bonita que se inventaron más o menos en 1999, 2000, y es una experiencia de las mingas juveniles. ¿Qué es una minga juvenil? Pues se llaman a unos 40 o 50 muchachos, se les coloca ropita, remesa y se van a recorrer por una semana casa por casa. En esa semana de recorrer casa por casa es visitar a las familias, mirar qué están haciendo, cómo va el proceso, cómo están, si hay enfermos, si hay mayores, si hay ancianos, pero el objetivo fundamental es ir invitando más jóvenes para el proceso. Entonces esa minga de recorrido es bonito porque es ir a la casa, a la comunidad, llegar ahí donde vive el comunero, donde vive la comunera, a contarles y a echarles el cuento de lo que es el proceso de jóvenes, pero también a echarles el cuento y a conversar con ellos frente a lo que tiene que ver con el proceso de resistencia indígena, desde nuestros cabildos, desde nuestras alcaldías a veces alternativas, desde nuestros programas. Entonces esa experiencia de la minga juvenil es muy bonita. Y la otra experiencia tiene que ver con un área que últimamente ya en el año 2014-2015 se han inventado los muchachos que están pasando por este proceso, que tiene que ver con los saberes ancestrales. Y los saberes ancestrales tienen que ver con la revitalización, de volver al tejido, de volver a las artesanías. Por eso en esta asamblea vas a encontrar muchos tejidos, muchas artesanías, muchos productos artesanales, que son lo que los muchachos están trabajando en esa área de saberes ancestrales y lo están trayendo a exponer. Eso quiere decir que el movimiento juvenil tiene pues todo ese proceso de formación. Entonces todo eso se ha venido construyendo a través de los mismos jóvenes, ¿no? Porque es muy bacano que los jóvenes mismos sean los que construyan sus mismos procesos, ¿no? Que construyan sus mismos procesos de formación, porque a veces nosotros pensamos que los jóvenes hay que darles todo, que hay que desde un escritorio, desde una oficina o desde allá hay que decir qué hay que hacer por los jóvenes, pero los jóvenes mismos son los que te están diciendo con estos espacios de formación que tiene el proceso del movimiento juvenil qué es lo que quieren hacer y son ellos mismos los que plantean alternativas. Entonces en este momento pues nos encontramos, como te digo, les digo, es en la 33ª asamblea que se hace aquí en Corinto, y este tiene tres temas fundamentales que se están trabajando en este momento. Un tema fundamental tiene que ver con el control territorial. O sea, cómo estamos controlando o cómo estamos armonizando o cómo estamos protegiendo el territorio de qué? Del conflicto armado, de los grupos armados que llegan a nuestro territorio. ¿De qué se está hablando aquí hoy? Se está hablando de cómo estamos protegiendo y cómo estamos defendiendo el territorio de la minería ilegal, de los cultivos de uso ilícito y de todo lo que está hoy atropellando nuestro territorio. Entonces a eso le hemos llamado como la defensa territorial. ¿De qué se está hablando aquí en esta asamblea? Se está hablando también de cómo estamos haciendo el control político, de los recursos que llegan a nuestros resguardos, de las ONGs que están llegando a los resguardos, de todos los programas que están llegando del Estado acá, cómo los estamos asimilando, cómo los estamos controlando, cómo estamos haciendo que crean en lo que nosotros estamos haciendo y cómo los programas y la ONG se tienen que ir acomodando a lo que dice la comunidad y no a lo que ellos piensan que hay que hacer por la población indígena acá o por la población juvenil. ¿De qué se está hablando acá? En lo cultural. Volver a revitalizar la danza, la música, los aspectos culturales, lo que tiene que ver con la medicina tradicional, el volver a creer en nuestros médicos tradicionales, en volvernos a practicar los rituales. De eso se está hablando hoy. Se está hablando también de cómo estamos defendiendo el territorio a nivel ambiental, de la contaminación ambiental, de la deforestación, de la minería ilegal que está llegando a nuestros territorios, del control territorial, de la invasión territorial. De todos estos temas se están hablando acá, o sea que se están hablando a nivel comunitario, a nivel social, a nivel político, a nivel económico y a nivel cultural. Esos son los temas que se trabajan gruesos en esta asamblea. Y hay otro tercer tema y tiene que ver con un problema que se está surgiendo ahorita en los resguardos indígenas, casi en los 20 resguardos de acá, no solamente del norte del Cauca, sino del Cauca, y es el consumo de sustancias psicoactivas.
las fiestas, los festivales, el ingreso de menores de edad a los sitios públicos, que no hay control, el consumo de alcohol, de cigarrillo y de marihuana que está llegando feísimamente, incontrolable a los colegios, a los resguardos y a los centros educativos. Es un tema muy delicado que se está trabajando acá, de que el movimiento juvenil hoy se posesione como una de las organizaciones más fuertes del norte del Cauca, y diríamos del Cauca y de Colombia, en procesos de resistencia indígena.